Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar del tema de la vocación. Vocación, como ustedes saben perfectamente, significa llamada. Todo en este mundo ha surgido por una llamada, la llamada de Dios. Dios llamó a lo que no es a la existencia y empezó a existir. Dios llama a los hombres a ser sus hijos y esa llamada es eficaz y les hace hijos suyos. Dios nos llama a ser santos y así es como podemos alcanzar la santidad. Es decir, estamos hablando de la fuerza creadora de la palabra de Dios. Podemos alcanzar la meta a la que estamos destinados precisamente porque esta llamada de Dios, esta fuerza de Dios, es capaz de obrar en nosotros lo que es imposible. Era imposible que surgiera la creación, pero la palabra de Dios tiene la capacidad de crearla. Sería imposible que un hombre fuera divinizado, pero la palabra de Dios que le llama a esa meta hace que ese hombre pueda superar su nivel meramente creatural y entrar en un nivel divino. Estamos, por tanto, contemplando la fuerza de la palabra que es creadora. Lo que Dios dice, eso lo hace. El hombre está llamado, nos recuerda la Gaudium et Spes en el número 19, está llamado a unirse a Dios. Esta es la llamada más profunda que todo ser humano tiene, unirse con Dios, ser uno con Dios. O como dice también el número 22 de la misma Constitución Gaudium et Spes, la vocación suprema del hombre es en realidad una sola, la divina. No hay como dos posibilidades de ser hombre, una que podríamos llamar natural y otra como una especie de añadido que podríamos llamar sobrenatural. No, el hombre solo se realiza en Cristo, por tanto no hay más posibilidad de alcanzar la plenitud humana que acogiendo en nosotros la llamada a ser otro Cristo, es decir, la llamada a ser divinizados. Con esto conectamos con otro de los temas que ya habíamos visto, estamos todos llamados a ser santos. Pues bien, esta es la llamada fundamental. Cada uno de nosotros está llamado sí o sí a ser santo, es decir, a ser divinizado, es decir, a quedar configurado con Cristo, a ser dóciles guiados por el Espíritu Santo, a ser en plenitud hijos de Dios. Esta es la llamada única, universal, básica, sin la cual no hay absolutamente nada. Eso ya lo vimos en otro tema. Hoy vamos a ver entonces las vocaciones particulares. Tenemos que tener entonces claro esto, que cada vocación particular es siempre un camino para realizar la vocación a la santidad. No va en la llamada a la santidad por una parte y la llamada, por ejemplo, al sacerdocio por otra. No. Sea cual sea la llamada particular que cada persona tiene, es siempre un modo de alcanzar la meta de la santidad. Porque esta, la llamada a la santidad, insisto, es universal, es segura, contamos con la gracia de Dios para alcanzarla, es el camino para todos. La pregunta es ahora, ¿por qué camino Dios me quiere hacer santo? Hay, como ustedes conocen bien, en líneas generales, como tres caminos para alcanzar la santidad. Lo que podemos llamar el laicado, lo que podemos llamar en líneas generales la vida consagrada y lo que llamamos también el camino del sacerdocio, el ministerio sacerdotal. ¿Qué significa estar llamados a ser laicos? ¿O cuál sería, digamos, lo específico de esta llamada a la santidad,
a través o en el mundo o en el campo o la vía del laicado. Lo propio de los laicos es santificarse en la gestión de las realidades temporales. Se trata de impregnar de espíritu evangélico las realidades de este mundo. Entonces el laico, fiel a Cristo, unido a Cristo, sin lo cual evidentemente no hay ninguna posibilidad de santidad, realiza esa unión con Cristo y alcanza esa plenitud de hijos de Dios y la desarrolla en el mundo de lo temporal. Llámese trabajo, cultura, política, medios de comunicación, deporte, ocio, ese amplio abanico de actividades que se dan en este mundo, que llamamos actividades naturales, es la tarea propia del laico. Es ahí donde, sobrenaturalizando realidades naturales, él se va santificando. Entonces el laico necesita, por una parte, esta unión profunda, íntima, personalísima con Cristo, y después desarrollar esa unión con Cristo elevando hacia Dios todas las realidades humanas, ordenando todas las realidades naturales según el Espíritu de Jesucristo. Ese es el camino de la santificación del laico. Dentro del campo laicado, obviamente, la familia es el camino preferencial. La familia es el camino que quiere recorrer la Iglesia como camino preferencial. ¿Cómo se puede santificar un laico en la familia? Pues evidentemente viviendo con fe su realidad natural de esposo, de esposa, su realidad natural de padre o de madre. Brevemente dicho, todos estamos llamados a la unión con Cristo, el único esposo. El laico, el hombre casado, la mujer casada, se santifica descubriendo en su cónyuge la presencia de Cristo esposo. Por tanto, mira con fe a la persona con la cual está desposado, con la cual está desposada, y ahí encuentra a Cristo, uniéndose a su marido, uniéndose a su mujer. El cónyuge se une en fe a Cristo, que está está realmente presente en la persona con la que se ha desposado. El hombre para la mujer para el hombre son como el sacramento de la presencia de Cristo esposo. Y por tanto, en esa unión matrimonial es donde cada uno de ellos, de los cónyuges, se encuentra y se vincula especialmente con Cristo. Evidentemente, la unión conyugal está abierta a la vida. Entonces, en la fecundidad y en la educación de los hijos, el padre y la madre hacen presente la paternidad de Dios. Y ahí, en ese vivir haciendo presente el misterio de la paternidad de Dios, es como ellos, padre y madre, se van santificando. Por tanto, primer camino para alcanzar la meta de la santidad: vivir sobrenaturalmente las realidades naturales. Y este es el camino propio de los laicos. Es verdad que no se excluye que un laico pueda participar en tareas, diríamos, más directamente intraeclesiales, ser catequista, por ejemplo, ser el animador de un grupo parroquial, ser el director de un coro parroquial, etc. Pero no es eso lo específico del laicado. El camino propio a través del cual el laico se va a ir santificando es, sobre todo, el campo de las realidades temporales. Hay un segundo campo, una segunda vía, dicha de una manera muy general, que es lo que llamamos la vida consagrada. Hay personas que son llamadas por Dios a la santidad a través de lo que llamamos la vida consagrada. Evidentemente, todos somos consagrados por el bautismo. No es que haya como una consagración nueva. ¿Qué cosa o qué llamamos vida consagrada? Llamamos vida consagrada a aquellas personas que reciben la llamada de Dios a vivir de una manera inmediatamente sobrenatural la vocación bautismal. No es con mayor plenitud, porque todos, laicos, sacerdotes y vida consagrada,
tenemos que vivir con absoluta plenitud la caridad, con radicalidad la caridad. Ahora bien, mientras el laico ha de vivir eso en el ambiente de lo natural, en el ambiente de las realidades temporales, él o la persona llamada a la vida consagrada está llamado a vivir esa vocación a la santidad de una manera inmediatamente, explícitamente sobrenatural. Por tanto, el que llamamos vida consagrada tiene una unión inmediata con Cristo, sin la mediación de un matrimonio, por ejemplo. Y esa unión inmediata con Cristo y esa dedicación de forma inmediata a las cosas de Cristo es lo que constituye la vida consagrada, que es muy amplia. Pasa desde la vida monacal, donde el monje o el eremita se podía dedicar sola y exclusivamente a una vida de oración, a una vida de penitencia, de intercesión, a una vida de alabanza. Pasa por la vida que llamamos vida religiosa activa, donde la persona consagrada de manera inmediata a Cristo vive esa consagración en tareas de caridad, en tareas de enseñanza, etc. O pasa por lo que es las múltiples formas de vida laical consagrada o vida consagrada laical, como quieran llamarlo, en diversas y múltiples formas. Pero todo ello, todas esas formas, las podemos resumir en vida consagrada, que es una unión más explícita, una unión inmediata, una unión directa con Cristo. Entonces, el que es llamado a esta vocación, la persona que es llamada a esta vocación, ya no vive en el ambiente natural sobrenaturalizándolo, sino que queda inmediatamente establecido en un nivel sobrenatural, con una vinculación directa e inmediata con la persona de Cristo. Y hay un tercer camino en el que nos santificamos otros, que es el camino del sacerdocio. Jesucristo elige a hombres de este mundo para configurarlos con Él en cuanto cabeza de la Iglesia y en cuanto pastores de la Iglesia. Esa configuración honda con Cristo, el buen pastor, con Cristo, cabeza de su Iglesia, es lo que constituye el modelo propio de santificación para aquellos que hemos sido elegidos para la vida sacerdotal. Estamos destinados a una total y perfecta configuración con Cristo buen pastor, del cual somos sacramentos vivientes, sacramentos personales. En tanto en cuanto yo me configuro con Cristo pastor, con Cristo cabeza, me voy santificando. El sacramento del orden sacerdotal me configura en mi raíz, en mi ser más profundo, mediante el carácter sacramental con Cristo buen pastor. Ahora, ese carácter sacramental debe ir como impregnando todo el resto de mi personalidad hasta que en mí Cristo buen pastor sea alguien totalmente transparente, o yo transparente totalmente a Cristo el buen pastor. Por tanto, vocación única para todos, apoyados en el sacramento del bautismo, la santidad. Después, este camino de santidad, cada cual tiene que irlo realizando y ponerse a la escucha por dónde Dios me quiere guiar hacia esa perfección de la santidad, por dónde Dios me quiere guiar a la perfección de la santidad. Hay casos preciosos, por ejemplo, en los laicos, que una Chiara Corbella, por ejemplo, esta italiana que murió hace unos años, muy joven, cuando tiene su unión, con su vinculación, con su noviazgo, su relación de amor con el que después fue su esposo, le plantea esto: nos uniremos porque Dios nos une para juntos caminar hacia el cielo. No nos unimos por un gusto afectivo, por una atracción meramente afectiva. No nos unimos simplemente para tener unos hijos, no nos unimos simplemente para sentirnos apoyados mutuamente, todo eso también, pero nos unimos, le dice ella al que después fue su marido, para juntos apoyarnos y alcanzar
el cielo. Juan Antonio Rivera, en sus ejercicios espirituales de discernimiento sobre su vocación, ha quedado algún escrito suyo donde dice esto: Dios me llama claramente a la vida laical, me llama por tanto al matrimonio. La primera condición que pondré a mi futura esposa será que quiera ser santa como yo quiero ser santo. El camino del matrimonio, el camino de la vida laical, como caminos específicos hacia la vida de santidad. En la vida consagrada es obvio que si ya no hay apoyaturas naturales, solo queda un lanzarse en plenitud a esa dimensión sobrenatural en la que ha sido constituido el consagrado. No entregarse a la llamada a la santidad, aquel que está llamado a una vida consagrada, sería absolutamente un contrasentido. Viviría a medias, o mejor, su respuesta sería y su realización sería un tanto deforme, por no decir monstruosa. El que ha sido inmediatamente establecido en una vida sobrenatural por unos votos, por unas promesas, necesariamente tiene que dejar que la vida sobrenatural le impregne completamente. De lo contrario, sea una contradicción consigo mismo. Y evidentemente en el sacerdocio es totalmente válido aquellas frases que decía Monseñor La Higuera: si soy sacerdote, ¿por qué no soy santo? Y si no soy santo, ¿por qué soy sacerdote? Es decir, solo se entiende el sacerdocio, solo se puede entender de una manera, como una entrega total a ser santos en este camino de configuración con Cristo el buen pastor. Bien, la pregunta ahora es: ¿y por qué camino me quiere Dios? Ya veo que Dios me quiere santo, ya veo que en la Iglesia hay fundamentalmente 3 caminos, pero ¿y por cuál camino me está eligiendo Dios? ¿Qué señales puedo encontrar para saber exactamente a dónde Él me llama? Pues apuntaremos, no de una manera exhaustiva, pero sí algunas pistas o algunas sugerencias que nos pueden iluminar en este camino de la vocación. Lo primero es crear esta actitud de preguntarle a Dios. ¿Es Dios quien tiene el misterio, quien conoce el misterio de mi vida? ¿Es Dios quien tiene, por así decir, los planos de lo que ha de ser la realización de mi vida? Si alguien quiere, por ejemplo, construir una hermosa casa, hace falta ver los planos que diseñó el arquitecto. El arquitecto en este caso es Dios. Él es el que ha diseñado a la perfección el camino para mi santificación. Él conoce, Él sabe. Por tanto, es a Él a quien he de preguntarle. He de vivir, por tanto, en una actitud de escucha. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es el plan de tu vida, de tu amor para mí? Y esto hemos de hacerlo sabiendo que el plan que Dios quiere para mí, evidentemente es el mejor de los planes. Dios no es mi enemigo, es mi aliado. Entonces me planteo la vocación no como quien va a ser sacrificado, como quien va al degüello porque le van a quitar algo importante de su vida. Todo lo contrario, me planteo mi vocación a la expectativa de saber cuál es la maravilla que Dios ha pensado para mí. Mi vocación es fruto del amor personalísimo que Dios me tiene. Por tanto, descubrir mi vocación es descubrir por dónde Dios quiere declararme su amor. Dicho con otras palabras, cuál es el camino de mi felicidad temporal ahora en este mundo y mi camino de felicidad después en el cielo. Por tanto, mi vocación es Dios quien la conoce, es a Él a quien tengo que preguntarle y se lo tengo que preguntar con la certeza de que lo que Él me diga es sin duda alguna lo mejor para mí. Dios nunca va a robarme nada,
Al contrario, Dios siempre me va a dar el máximo de felicidad. Otro punto en este afán por saber por dónde Dios me llama es tener certeza, tener seguridad de que Dios en este punto me habla claro. Hay cosas muy secundarias en la vida que por no ser tan trascendentes, por no ser tan importantes, puede no haber, digamos, una claridad de Dios para decirme qué quiere para mí o por dónde me quiere. Pero en este punto me juego la vida. Es más, me juego la vida eterna. Por tanto, en este punto Dios sí es claro. Me llama a la santidad por este camino. No pensemos que la vocación es una especie de enigma difícil de resolver. Todo lo contrario. Dios está absolutamente interesado en que yo conozca cuál es el camino para llegar a la unión con Él. Dios me ama demasiado como para no darme con claridad las pistas necesarias para saber por dónde he de encontrarme con Él. Por tanto, parto de esta certeza. Dios que me llama se hace entender. Y en este punto Dios me va a hablar con seguridad, con claridad. Si es que yo permanezco, claro está, a la escucha de Él. El problema no es que sea difícil descubrir la vocación. La cuestión es si yo estoy suficientemente a la escucha de Él. Sabemos que Él en la vocación nos da con la llamada la gracia para poder responder. Este es otro punto también importante que hemos de tener en cuenta. No es que Dios me ofrece un ideal externo por el cual y hacia el cual yo tengo que esforzarme en conquistar, sino que Dios, cuando me llama, me capacita. Cuando me llama, me da la gracia para responder. Ese sígueme de Cristo queda como inscrito en el corazón de cada hombre. El sígueme, en mi caso, hacia el sacerdocio, el sígueme al matrimonio, el sígueme a la vida consagrada, no es una palabra que Jesús pronuncia un día y se olvida de ella. Es una palabra que Jesús permanece pronunciando permanentemente en mi corazón. Y esa palabra, si yo la custodio en mi corazón, crea la capacidad de seguirle. Por tanto, he de partir de esta seguridad. Dios me capacita. Dios me da la gracia para realizar aquella vocación a la cual Él me está llamando. Evidentemente, y en unión con esto, no podemos descubrir cuál es nuestra vocación específica, sino en un clima de oración. Es imprescindible. La vocación es una revelación. Es Dios quien me dice cuál es el misterio de mi vida. Es Dios quien me dice qué ha pensado eternamente para mí. Es Él quien me lleva inscrito en su corazón y ahora me quiere manifestar cómo es esa inscripción, por así decirlo, de mi vida en su corazón. Claro, para yo escuchar eso, sí o sí, necesito estar cerca de Él que me habla. Si me alejo de quien me habla, no puedo escuchar. Si me alejo de una intimidad orante con Dios, no puedo reconocer su llamada. Por tanto, es absolutamente imprescindible este clima de oración. Para poder conocer sus gustos, para poder conocer cuáles son sus modos. Solo el enamorado conoce los gustos del amado. Solo el alma enamorada de Dios conoce cuáles son los gustos, los deseos de este amado que es Dios, por donde Él quiere realizarme plenamente en la vocación específica. Otro punto que puede ayudarnos en nuestro discernimiento, que debemos tener en cuenta en nuestro discernimiento, es lo que llamamos rectitud de intención. Es decir, ¿por qué elijo este camino? ¿Quiero elegirlo solo para la gloria de Dios? ¿Mi corazón está totalmente disponible para hacer aquello que Dios quiere y solo aquello que Dios quiere? ¿Hay intenciones bastardas en mi corazón?
Fíjense que a veces esto podría ocurrir incluso de una manera inconsciente. Por decir un ejemplo muy simple, uno podría rehuir el camino matrimonial simplemente por miedo, podría ocurrir. O viceversa, podría rehuir el camino sacerdotal porque una vez vio un mal ejemplo de un sacerdote. Entonces uno tiene que ver, mi intención es pura, voy a decir sí a esta vocación concreta porque Dios me llama y solo porque Dios me llama, o puede que haya algunas interferencias inadecuadas que evidentemente he de purificar. Necesitamos también, y este sea otro punto para tener en cuenta en nuestro discernimiento, una suficiente idoneidad para responder a la vocación a la que me estoy sintiendo llamado. Una persona puede sentirse llamada al matrimonio, por ejemplo, pero si psiquiátricamente, por decir algo, su personalidad está muy deteriorada, seguramente ese es un indicio de que no podrá vivir una vocación matrimonial, tampoco sacerdotal, quizá, tampoco de vida consagrada, tendrá que vivir una consagración interior en la cruz. Si alguien, por ejemplo, quiere ser sacerdote pero no tuviera un mínimo de capacidades intelectuales suficientes, tampoco podría seguir el camino sacerdotal. Es decir, tenemos que cerciorarnos de que haya la suficiente idoneidad humana para poder responder a lo que pensamos que es el camino al cual Dios nos está llamando. Y debe haber, claro está, también una suficiente idoneidad espiritual. Es decir, no podemos embarcarnos en ninguna de estas tres vocaciones si es que no tenemos una vida espiritual seria, una vida espiritual intensa. El fracaso de muchas vocaciones en cualquiera de estos tres ámbitos, de estos tres caminos, muchas veces viene por aquí, porque se afrontó o se comprometió uno con una vocación concreta sin tener el nivel espiritual suficiente para vivir esa vocación. Por tanto, es imprescindible tener una suficiente idoneidad tanto humana como espiritual. Otra clave que nos ayudará sin duda a ver por qué camino Dios me quiere guiar, cuál es la vocación específica a la que me está llamando. Pues si hemos dicho que lo seguro es la vocación a la santidad, y ahí estamos todos, la pregunta será, ¿qué me parece a mí que me ayuda más a ser santo? ¿En qué camino veo yo que puedo responder con más prontitud, con mayor generosidad, con mayor entrega a esta llamada a la santidad? En el camino que a mí me parece, claro está, contrastando también con la Iglesia, en el camino que yo veo que puedo santificarme mejor y más fácilmente, probablemente ese es el camino por el cual Dios, es la vocación específica a la cual Dios me está llamando. Porque, insisto, no olvidemos nunca que la meta última es la santidad. Por tanto, aquel camino que me ayude a llegar con más claramente a la meta de la santidad, obviamente ese será probablemente el camino de mi vocación particular. Hay también, como no, una señal que es como, digamos, una atracción del corazón, que no podemos confundir con un sentimentalismo, con una emoción, porque puede que haya veces en las que haya incluso ausencia de atracción sensible para una vocación. Una persona puede ser llamada al sacerdocio, por ejemplo, y ese joven tal vez no siente atractivo, no siente en su corazón un gusto por el sacerdocio. Por tanto, no siempre esto que he llamado atracción del corazón no siempre se da. Pero sí es cierto que normalmente hablando habrá en el llamado como esto, una atracción que no es un simple, insisto, atracción sensible, es algo más, es la atracción del fondo del corazón, es como un, llamaríamos, sentimiento espiritual que me hace plantearme, quizá el Señor me está llamando por aquí. Puede haber lucha, evidentemente, pero
este sentimiento espiritual me dice, seguramente por aquí va la vocación. Antes de seguir adelante, es obvio que hay que buscar no solamente un dato para discernir la propia vocación, sino que hay que mirar todos los puntos posibles. Entonces no basta solo con la atracción del corazón, tendré que ver, pero tengo idoneidad suficiente, pero yo veo que esto me va a ayudar a ser santo. Otro punto que también nos puede ser iluminador es el caer en la cuenta de que no vivo solo. Soy miembro del cuerpo místico que es la Iglesia y soy miembro de una humanidad. Por tanto, las necesidades de la Iglesia, como también las necesidades del mundo, si no determinan mi vocación, sí son al menos un punto para tener en cuenta. ¿Qué necesita la Iglesia? ¿Dónde me necesita la Iglesia? ¿Dónde me necesita la humanidad? Pongamos primero a nivel laico, si quieren. Tal vez una persona está pensando hacer tal carrera y dice, ¿y por qué la quieres hacer? Porque me gusta, porque me da más dinero, porque en mi familia siempre fueron de esta carrera. Y a lo mejor hay que decirle, oye, pero ¿no te das cuenta de que en este momento la sociedad está necesitando urgentemente especialistas en tal o en cual otra cosa? Mira a ver ese dato. Y lo mismo a nivel intraeclesial. Oye, pero ¿no te das cuenta de que está bien, que tú parece que te inclinas por aquí o por allá, pero te das cuenta de que la Iglesia en este momento le urge, por ejemplo, sacerdotes misioneros? Si la Iglesia lo necesita, es un punto para tenerlo en cuenta. Pongamos un ejemplo. Tal vez una persona no siente ninguna atracción por la vida militar o no siente ninguna atracción por la vida médica o enfermera. Pero si entramos en una guerra, tal vez ese joven que no siente ninguna atracción por la vida militar sabe que su deber está en alistarse en el ejército de su patria para defenderla, o sabe que tiene que alistarse en el cuerpo de enfermeros para atender a los heridos de guerra. Es decir, una situación social le ha marcado el camino. Pues eso que puede valer como ejemplo, o esto que es un ejemplo, puede valernos para entender que también las necesidades del cuerpo místico de la Iglesia, las necesidades del mundo en el que vivimos, pueden ser indicios de por dónde tiene que ir también nuestro camino. Hay veces en que solo cabe elegir entre ser un héroe o ser un traidor. No basta con ser bueno o con responder bondadosamente a una cierta vocación. Hay situaciones en la vida en las que se reclama que la persona lo abandone todo para dedicarse a algo que es mucho más urgente. Otro dato que nos puede ayudar es la propia palabra de Dios. Hay textos en la palabra vocacionales que hay personas que los sienten como dichos para sí mismo y otras personas en cambio no lo experimentan así. Leen aquel pasaje vocacional y esa palabra bien les dice algo, realmente la tienen en cuenta, pero no hasta el punto de remover toda su existencia. A veces una manera de descubrir cuál es el camino al que Dios me llama está aquí, en escuchar la palabra y ver qué tanto esa palabra de Dios toca el fondo de mi corazón para decirme, por aquí va tu camino. La palabra me habla, y va creciendo en mí, o va haciendo crecer en mí una convicción interior. La llamada a una vocación particular va siendo una suma de gracias que uno va recibiendo y que va generando en él una convicción interior de que este es el camino. Y volvemos a lo de antes. Ciertamente Dios generará en nosotros esta convicción, porque es demasiado importante esta cuestión como para que Dios no nos dé la gracia de una profunda convicción interior. Algunos datos más que debemos tener en cuenta también. Hay personas que se sienten
llamadas a involucrarse en todo aquello que es temporal, y esto indicaría una vocación laical, mientras que hay otras personas que sienten que es lo eterno lo que apasiona su corazón. Lo temporal lo ven como importante, sí, pero no tiene peso para ellos. No se ven a sí mismos construyendo, obviamente con espíritu evangélico, la ciudad temporal, sino que se ven solamente dedicados de una manera inmediata, de una manera más explícita, de una manera más total, dedicados a lo específicamente eterno. Y lo temporal como que se les derrumba. Bueno, estos serían también un punto más, un indicio más para descubrir por dónde va nuestra vocación. Si lo temporal no me mueve, querrá decir que mi vocación será de vida consagrada o de sacerdocio. Si lo temporal, la construcción de lo temporal con espíritu cristiano me apasiona, para ser un político, un médico, un trabajador, cada cual ve, si eso me apasiona, tal vez es que mi vocación está en el mundo del laicado. Obviamente que también ayuda y mucho la presencia de alguien que nos acompaña, lo que suele llamarse un director espiritual, un acompañante espiritual, pongan ahí un padre espiritual, el nombre que le quieran poner, ¿no? Es decir, una persona que camina con nosotros para intentar hacernos mirar con objetividad los datos que vamos recogiendo en nuestro corazón. Ponemos sobre la mesa todas nuestras experiencias y esta persona nos acompaña para decir, fíjate en este punto, fíjate en aquel otro. Evidentemente no es la persona que nos acompaña la que tiene que responder, soy yo quien debo responder. Por tanto, el acompañante no debe entrometerse donde no es su lugar y el acompañado no debe descargar en el acompañante la responsabilidad que le compete sola y exclusivamente a él, porque la respuesta a la vocación es mía, personalísima. No puedo delegar absolutamente en nadie. También evidentemente la última nota así definitiva es el sello público de la Iglesia, es decir, cuando mi vocación queda sellada por el sacramento del orden, por el sacramento del matrimonio, por los votos religiosos, ahí ya hay una como confirmación pública, oficial de la Iglesia. Recibida esta, ya no se puede dudar de cuál es mi vocación, salvo que se descubriera que hubo un condicionamiento de tal modo que fue nulo aquel sacramento o aquellos votos. Pero normalmente hablando, cuando la Iglesia ha puesto este sello oficial, ya no queda duda, esta es mi vocación, la que me indica el sacramento que he recibido o los votos que he hecho, ¿no? Finalmente, aunque es posible que haya luchas y que haya dudas y que haya repugnancias, dicho sea de paso, si hay todo esto, no es cuestión de no tenerlo en cuenta. Hay que pensar por qué tengo estas luchas, por qué tengo estas repugnancias, ¿significa esta duda que Dios me llama o significa que me llama a otra cosa? Todo esto hay que ponerlo delante del Señor. Es decir, no se trata de ocultar lo que estamos experimentando, sino así, incluso con nuestra fragilidad, ir delante del Señor e incluso decirle, Señor, creo que me llamas para esta cosa, pero me siento incapaz, o siento repugnancia, o me cuesta mucho. Es decir, no se trata de escondernos, como hicieron Adán y Eva en el paraíso después del pecado original. Se trata de ponernos delante de Dios tal como estamos, con miedos, con seguridades, con inseguridades, con atractivos, con repugnancias, y decirle, Señor, este soy yo. ¿Qué le estás diciendo a esta persona que soy yo? Y esta misma transparencia tenerla también con aquella persona que es nuestro acompañante o director espiritual. En todo caso, terminamos en esto de los signos, posibles indicios, como empezábamos. Dios sabe hacerse entender.
en este punto es tan trascendental para nosotros que hemos de decir: Dios sabe hacerse entender. Vivamos con confianza. Él me llama con certeza a la santidad y sabe hacerse entender por qué camino, por qué vocación particular quiere que yo alcance este camino de santidad. Quería terminar simplemente con dos detalles más, no ya del discernimiento, sino esta pregunta que a veces surge: ¿y es obligatorio responder a mi vocación particular? A mi juicio hay que decir, hay una obligación grave de seguir la vocación divina a la cual Dios me está llamando. Máxime si es una vocación, digamos, apostólica. No vamos a hablar de pecado mortal, no pecado mortal, pero si Dios me llama a un camino concreto, yo creo que en conciencia debo, y es grave, negarme, debo seguir ese camino concreto, y sería grave iniciar un camino diferente. Si Dios me llama, como es mi caso, al sacerdocio, haber dicho que no significaría, entre otras cosas, haber dejado sin gracias abundantes a muchas personas a las cuales Dios quería llegar a través de mi sacerdocio. Por tanto, decirle no a Dios en la vocación particular entraña verdaderamente gravedad. Es difícil que quien abandona su vocación particular pueda santificarse en otro camino. Es difícil. Pero hemos de decir también simultáneamente que siempre queda abierta la vía de la misericordia de Dios, que Dios hará lo posible y lo imposible para santificar incluso a aquella persona que ha errado su camino particular. Pero de ley ordinaria debemos seguir el camino particular que Dios nos ha marcado. Es decir, yo llegaré a la santidad por aquella vocación particular por la cual Dios me está llamando. Abandonar esta, la vocación particular, puede significar abandonar la vocación a la santidad. Y abandonar la vocación a la santidad puede significar abandonar a Dios y por tanto mi pérdida eterna. Nunca jamás podremos hacer obviamente juicios de nadie. Y siempre, insisto, queda la misericordia de Dios que inventa caminos en medio del desierto y en medio de lo imposible. La otra cosa que quería subrayar es, digamos, lo obligatorio, lo necesario, lo gravemente obligatorio de custodiar el don de la vocación. Custodiar el camino por el cual Dios me ha elegido o Dios me ha marcado que tengo que llegar hasta Él. La Iglesia ha entendido siempre que el amor de las vocaciones cristianas participa de la entrega perseverante del amor de Cristo. Y por eso los compromisos son entregas de amor total e irreversible. Cristo se me entrega de una manera total, fiel, irreversible. Yo he de instalarme en esa entrega fiel, total e irreversible de Cristo para que mi entrega sea también total e irreversible, absolutamente fiel, absolutamente fiel. Este tesoro, que es verdad que lo llevamos en vasijas de barro, por eso mismo, porque lo llevamos en vasijas de barro, hemos de saber que no podemos exponer nuestra fragilidad, porque exponernos significa poder perder el tesoro que está dentro de esta vasija de barro. Conscientes de nuestra fragilidad, hemos de custodiar, hemos de cuidar el tesoro, la vasija en la cual está el tesoro. Esto se llama, en líneas generales, digamos, ascesis, es decir, pues una tarea de quitar de nosotros todo aquello que puede dañar nuestra vocación, circunstancias, personas, acontecimientos, no sé, cada uno sabe, pero hay que sustraerse de aquello que podría dañar este barro, esta vasija en la cual se me ha dado el don de la vocación.
hay que custodiarlo. Evidentemente hay que custodiar este sígueme que Jesús no deja de pronunciar en mi interior, custodiar esa palabra que crea en mí la capacidad de seguir a Cristo. Evidentemente hay que vivir la fuerza de los sacramentos. Una vocación está sostenida en su camino particular por la fuerza de la Eucaristía, por la fuerza del sacramento de la penitencia. Puedo llegar a ser un laico santo si es que enraizo mi carácter de laico en la Eucaristía diaria. Y mucho más en mi sacerdocio, la vida consagrada. Es imposible, evidentemente, vivir la respuesta a la vocación particular si uno no está profundamente enraizado en la Eucaristía, si uno no está profundamente enraizado en aquellos medios que la Iglesia me va poniendo. Responder a la vocación particular no es difícil, si es que uno está enraizado en Cristo mediante aquellos medios que la Iglesia me va poniendo. Si es que uno abandona estos medios, claro, entonces la respuesta a la llamada no es que se haga difícil, es que se haría imposible. Pretender que una flor crezca hermosa si le arrancamos de raíz del suelo es pretender lo imposible. Pretender responder a la llamada específica que Dios me ha hecho, a través de la cual alcanzo la vocación a la santidad, desarraigándome de Cristo a través de aquellos medios que Él me ha puesto y de manera especial a través de la intimidad con Él en la oración, pretender esto, digo, sería pretender lo imposible. Por tanto, partimos de que si Dios me llama a la santidad, me da la capacidad para responder a ella. Y si Dios me llama a la santidad en esta vocación específica, me concede toda la gracia necesaria para responder en esta llamada específica. Pues le pedimos al Señor que vivamos a la escucha de cuál es su llamada y le pedimos la gracia de una fidelidad exquisita para todos los cristianos a fin de que seamos fieles a esta vocación concreta a la cual nos llama a cada uno y en la cual se realiza esta vocación a la santidad. Dios les bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.